Bienvenidos, en este video les explicaré el contenido inducción electromagnética. Para empezar explicaré la ley de Faraday sobre la fuerza electromotriz inducida. Faraday estableció que cuanto más rápida cambia el flujo magnético, mayor es la corriente inducida en la bobina. La ley de Faraday establece el valor de la fuerza electromotriz Fm inducida en el conductor que limita la superficie atravesada por el flujo magnético depende de la rapidez de la variación del flujo magnético. Acá tengo una representación sobre la inducción magnética. Acá tengo un galvanómetro que muestra una aguja y al acercar o alejar el imán se observa cómo esa aguja del galvanómetro oscila al variar el flujo magnético. Acá están saliendo las líneas de campo magnético del polo norte, hacia el polo sur. Aquí al proyectar la línea serían así líneas curvas hasta llegar al polo sur. Acá la fuerza electromotriz se representa con esta letra, inducida en un circuito, es igual a la variación con respecto al tiempo del flujo que atraviesa el circuito. Quiere decir que están relacionados tanto el tiempo como el flujo magnético. Y la ecuación quedaría de esta forma. Fuerza electromotriz igual menos delta de flujo magnético sobre delta T. Aquí hay que tomar en cuenta que el signo menos indica polaridad. Eso es lo que quiere decir. Y hay que recordar que esto significa una variación en el flujo magnético, cambio de flujo. Aquí tendría flujo 2 menos flujo 1 o flujo final menos flujo inicial. Al igual con el tiempo, si tengo delta t sería tiempo 2 menos tiempo 1 o tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, si yo tuviera una bobina en la que ya están involucradas espiras, ya aparte del flujo magnético y del tiempo, tengo que tomar en cuenta el número de vuelta de la espira. Entonces yo tendría fuerza electromotriz o Fm es igual al número de vueltas por un cambio del flujo magnético sobre un cambio de tiempo. Voy a utilizar esa ecuación. Si yo tomo en cuenta las unidades, acá tendría número de vueltas que no se toma en cuenta, se representa con una letra V minúscula, pero no es una unidad de medida en el sistema internacional. Y acá tendría el flujo magnético, que se representa como Weber o Tesla por metro cuadrado, y el tiempo, que sería en segundos. Si yo ahora divido esto, sería acá Tesla por metro cuadrado sobre segundos. Y esta unidad se define como voltio. Quiere decir que si a mí me dicen que hay una fuerza electromotriz, me están hablando de voltaje. Algo que debo recordar para poder hacer el análisis o el desarrollo de ejercicio es recordar el valor del flujo magnético.
Flujo magnético, tal como vimos en clases anteriores, es la relación entre campo magnético y área. Si hay un ángulo involucrado, si el ejercicio me presenta un ángulo, sería flujo magnético igual campo magnético por área coseno de dicho ángulo. Pero si no lo presenta, no lo voy a tomar en cuenta. De acá es donde surgen las unidades Weber, Tesla por metro. Debido a que aquí tengo flujo magnético igual campo magnético es Tesla y el área es en metros cuadrados. Tanto coseno como un ángulo son números, así que no tienen unidades. Ahora, la ley de Lenz sobre el sentido de la corriente. Esto es solo teórico. El sentido de la corriente se opone a las variaciones del flujo magnético que se producen. Acá tengo un conductor que por lo general son de cobre. Acá tendría el polo positivo y acá el negativo. La dirección de la corriente iría hacia allá. Esta es la corriente convencional, que va del positivo al negativo. La corriente real es que va del negativo al positivo. Y acá tendría yo un campo magnético variable que iría en dirección contraria a la corriente y el campo magnético inducido que seguiría la dirección de la corriente. En este caso, la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al cambio del campo magnético aplicado. El campo magnético iría hacia acá, pero él se opone debido al flujo de corriente. Entonces la ley de Lenz se enuncia así: la corriente inducida fluye en una dirección tal que mediante el campo magnético que genera se opone a la variación del campo que la produce. Quiere decir, este campo la está produciendo. Lo natural sería que se dirigiera hacia acá, pero en este caso la corriente inducida lo obliga a ir en la misma dirección de la corriente. Básicamente eso es lo que me explica la ley de Lenz, el sentido de la corriente cuando está sometida a campos magnéticos. Así que eso sería todo.